Yo quiero tomar esos versículos, algunos de ellos que la gente ha tomado a su conveniencia para esconder su pecado y argumentar o decir lo que Dios nunca quiso decir. Uno de esos versículos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1. Estos son uno de esos versículos que muchos sinvergüenzas toman a su conveniencia. Incluso pastores toman estos versículos para decir lo que Dios nunca quiso decir. O toman estos versículos a su conveniencia como para esconder todo su pecado, sus asquerosidades, sus cochinadas que hacen fuera y dentro de la iglesia. Y uno de esos versículos lo encontramos en el Evangelio de Juan, su capítulo 8 y su versículo 1. Este es el versículo que muchos toman para decir que no hay ni un bueno, para decir que todos somos pecadores. Pero hoy quiero, con la ayuda de Dios, nuestro Padre Celestial, Jesucristo, Espíritu Santo, darle una bonita interpretación a este texto para desenmascarar todos estos sinvergüenzas, corruptos, pícaros, hijos del diablo que han tomado estos versículos para argumentar y decir lo que Dios nunca quiso decir. Dios bendiga, hermano Mario Cal, siervo. Saluditos. Evangelio de Juan, capítulo 8 y su versículo 1. Quiero darle lectura a todo el párrafo, a toda la historia, todo lo que aconteció en ese momento, para que luego le demos la interpretación. Cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos. Pero dice en el 8:2, y por la mañana volvió al templo, hablando de Jesús, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, o sea Jesús, les enseñaba. 3, ojo con este versículo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, o sea, en el Antiguo Testamento, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto, ojo con este versículo, aquí está la clave, en el 6 está la clave. Mas esto decían tentándole, es decir, que no era cierto que a la mujer la habían encontrado en adulterio, simplemente lo estaban haciendo para tentar a Jesús. Pero vamos a leer toda la historia. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué era lo que Jesús escribía? La Biblia no lo narra. Tu pastor te dice esto era lo que Jesús escribía, mentiroso. La Biblia no lo dice. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: oiga esta palabra. El que de vosotros esté sin pecado, ser primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí está. Este es lo que muchos hoy argumentan, pero bueno, hermano Luis Lázaro dice mi número de WhatsApp. Claro que sí, hermanos, el 502, el área de Guatemala, 3162-7462. 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más pequeños. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer,
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señora. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Pero qué dice? Eso sí, vete y no peques más. Aleluya. Qué preciosa historia. Qué precioso versículo. Vuelvo, repito, esta es una historia que muchos han tomado para decir lo que Dios nunca quiso decir, o para decir lo que Cristo nunca quiso decir. Son versículos que muchos pícaros, sinvergüenzas, corruptos han tomado para esconderse detrás de estos versículos y hacerle creer a la gente lo que Dios nunca quiere decir en su palabra. Cuando tú, por ejemplo, corriges a una persona, son estos versículos que la gente toma y dice, bueno, pues el que se considere limpio de pecado tire la primera piedra, porque Jesús dijo así. Para que tú entiendas mejor esta historia, hermano, te doy un pequeño consejo en el amor de Jesús. Si tú eres predicador o eres una persona que te gusta leer la Biblia, primero tienes que tener en cuenta quién fue el que dijo las palabras. Es obvio que toda la escritura es inspirada por Dios, pero hay ocasiones donde habló Pablo, obvio inspirado por el Espíritu Santo. En otras ocasiones habló Pedro, obvio inspirado por el Espíritu Santo. En algunas ocasiones fue Jehová quien habló directamente, obvio, por boca de los profetas. En otras ocasiones fue el Espíritu Santo el que habló. En este caso, en el capítulo 10, cuando le habla el Espíritu Santo a Pedro, dándole el mensaje de Cornelio. Pero también hay versículos donde fue, por ejemplo, Cristo el que habló. Bendito sea Dios. Y así, este es un pequeño consejo que te doy como pastor a la hora que tú leas un versículo. Primero, tienes que asegurarte quién fue el que lo dijo. Primer consejo. Segundo consejo, ¿a quién se lo dijo? Y tercer consejo, ¿por qué se lo dijo? Si tú logras comprender estos tres pasos importantes, se te va a hacer más fácil estudiar la Biblia. Si tú tomas en cuenta estos tres pasos, muy importantes, se te va a hacer más fácil comprender la Sagrada Escritura. Paso número 1, ¿quién lo dijo? Paso número 2, ¿a quién se lo dijo? Y paso número 3, ¿por qué se lo dijo? En este caso, estamos viendo quién fue el que habló. Y es aquí Jesús que tiene una plática directamente, primeramente ¿con quién? Con los fariseos y los escribas. O sea, ¿a quién se le dijo el que se considere limpio de pecado arroje la primera piedra? No se lo dijo a sus discípulos. Tampoco se lo dijo a la gente que andaba siguiendo a Jesús. Sino que aquí tengo que entender quién lo dijo. Jesús. ¿A quién se lo dijo? A los fariseos y a los escribas. ¿Por qué se lo dijo? Porque fueron ellos quienes llegaron primeramente poniendo a esta mujer en medio de Jesús, haciéndola pasar como una mujer adúltera. Jesús sabía perfectamente que esta mujer no había sido encontrada en adulterio. Pero esta es una historia que muchos han tomado para decir lo que Dios nunca quiso decir. Primero dice en el capítulo 8 y su versículo 3. Entonces, aquí está, los escribas y los fariseos. O sea, ¿con quién era la plática aquí? Con Cristo. ¿A quién le estaba Jesús respondiendo? A los fariseos y a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran personas que tenían amplio conocimiento de la palabra de Dios. Eran personas que conocían profundamente la palabra de Dios. Eran personas, bendito sea Dios, que conocían la Biblia de pasta a pasta. No eran ignorantes a las escrituras. Ellos conocían perfectamente las escrituras. Pero ¿cuál era el problema de los fariseos? Que conocían perfectamente las escrituras. Pero el problema más grande es que ellos no practicaban lo que decía en la Biblia. Por eso hoy en día tú te vas a encontrar con un montón de gente que te habla de la Biblia, te enseñan la Biblia,
te predican la Biblia, pero tienen un problema, que no obedecen a la Biblia. Igual que los fariseos. Igual que los fariseos. Encontramos otra historia donde podemos argumentar que los fariseos conocían la Biblia, pero no la practicaban. Uno de esos versículos es el conocido como 19 de Mateo. Cuando un joven rico se le acerca y le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, si quieres entrar al reino de los cielos, guarda los mandamientos. Y el muchacho dijo: Señor, ¿cuáles? Honra a tu padre, no matarás, no robarás, y etcétera, etcétera. El muchacho dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Cuando el muchacho escucha esto, dice que se va triste. ¿Por qué? Porque no quiso vender los bienes para dárselo a los pobres, aunque Cristo nunca se lo dijo porque quería dejarlo en la calle. Cristo se lo dijo para probarlo, que tanto él practicaba lo que sabía de la Biblia. Y el muchacho se fue triste. ¿Por qué? Porque no quiso vender, pero él mismo le dijo: Jesús, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. O sea, tenía palabra, conocía palabra, guardaba la palabra, pero cuando se le puso a prueba para ver si verdaderamente él practicaba la palabra, el muchacho se fue. Entonces, estamos viendo que los fariseos son personas que tienen gran conocimiento de la Biblia, pero ellos mismos no practicaban la Biblia. Por eso en el capítulo 23 de Mateo, Jesús llama a sus discípulos y les dice: todo lo que los escribas y los fariseos les digan que lo hagan, háganlo. Y si les dicen que guarden esto, guárdenlo. Pero eso sí, le dice Jesús, no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Era el problema más grande que tenían los fariseos, que tenían gran conocimiento de la Biblia, pero no practicaban la Biblia. Entonces aquí estamos viendo en el capítulo 8, versículo 3, que vienen los fariseos y le presentan a esta muchacha a Cristo. Y dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ojo con esto. Aquí está la clave. En el capítulo 5 y versículo 6 está la clave. Porque primeramente, cuando los fariseos le están diciendo a Jesús: Moisés nos mandó, los fariseos saben perfectamente que en la ley está escrito lo que Moisés les mandó, no de parte de Moisés, sino de parte de Dios. Por eso se le llama ley mosaica. No porque Moisés la haya dictado, sino porque fue Moisés quien recibió de parte de Dios para dársela al pueblo. No es una ley de Moisés, sino una ley que Dios le dio a Moisés para el mismo pueblo. Ojo, pero estos muchachos están recitando lo que dice la Biblia. Si tú vas al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto, en Levítico capítulo 20, versículo 10, ahí está la cita que los fariseos y los escribas le están dando a Jesús. Pero si tú vas a leer en el capítulo 20, versículo 10 de Levítico, ahí está la clave también. Porque en el capítulo 20, versículo 10 de Levítico, dice que si el hombre y la mujer fueren los dos sorprendidos en adulterio, los dos inmediatamente iban a morir apedrados. Ojo con esto. Entonces, si esta mujer había sido encontrada en adulterio, ¿por qué no llevaron al hombre? ¿Por qué no presentaron también al hombre? Si la ley dice claramente, Levítico 20:10, que eran los dos los que inmediatamente tenían que presentarlos para que los mataran. Pero ¿por qué no presentaron al hombre? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque primeramente no era cierto que la mujer estaba en adulterio, porque si hubiese sido cierto, hubiesen presentado a los dos. Pero como no era cierto, entonces solo presentaron a la mujer. Y luego la respuesta la entendemos en el capítulo 6 cuando dice: mas esto decían, tentándole para probarle o para poder acusarle. Ahí está.
Entonces no es que a la mujer le hayan encontrado en adulterio, sino que estaban probando a Jesús. Estaban queriendo tentarlo. Estaban queriendo acusarlo. ¿Por qué lo querían acusar? Porque si Jesús hubiera dicho, sí es cierto, maten la pedrada, entonces lo hubieran acusado. ¿Por qué? Porque no podían matar solamente a la mujer, sino que tenían que matar a los dos. Y Jesús sabía perfectamente lo que decía en la ley. ¿Por qué Jesús lo sabía? Porque Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Aleluya. No podían tentar a la palabra. No podían tentar el verbo, porque la palabra es Cristo. Cristo es el verbo. Entonces aquí estamos viendo cómo esta mujer no había sido encontrada en adulterio, sino lo estaban haciendo para tentar a Jesús, para poder acusarlo, porque Cristo pudo haber dicho, está bien, así dice la ley, entonces maten la pedrada. Pero entonces lo hubieran acusado porque no estaban los dos. Y la ley dice que si eran encontrados en adulterio los dos, tanto como el hombre y la mujer, tenían que ser muertos a pedrada. Entonces hasta aquí tenemos una buena respuesta. Primero, no, esta mujer no estaba en adulterio, sino lo estaban haciendo para tentar y acusar al mismo Cristo Jesús. Ok, pero entonces la historia no termina ahí. Jesús empieza a escribir en tierra. ¿Qué escribía? La Biblia no dice. Algunos han dicho que Cristo escribía aquí y que decía esto. Eso es mentira, la Biblia ya no lo confirma. Simplemente dice que Cristo empezó a escribir. Y luego dice, ojo con esto, en el capítulo 9, en el capítulo 7, y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Ojo con esto. ¿Por qué Jesús le dijo esto a los fariseos? Porque de los fariseos no había absolutamente, pero ni uno bueno. Todos estaban podridos en pecado. Todos estaban corrompidos delante de Dios. Excepto Cornelio, que se arrepiente más adelante, excepto Nicodemo, que se arrepiente, y excepto Pablo, que también más adelante se arrepiente. Después todos los fariseos estaban podridos y corrompidos. ¿Dónde lo dice? Capítulo 23, 1 en adelante de Mateo. Jesucristo les dijo, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Aleluya. Esta palabra nunca Cristo se la dijo a sus discípulos. Y muchos hoy dicen, ay, si Cristo dijo, el que se considere sin pecado, arroje la primera piedra. Sí, pero entiende, puerco, sucio, asqueroso. Cristo nunca se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a los escribas, se lo dijo a los fariseos. Y si tú dices que no eres bueno, entonces eres igual que un fariseo. Si tú dices pues que todos somos malos, entonces estás diciendo que también eres un fariseo, conocedor de Biblia, pero no practicador de la Biblia. Y Dios no quiere gente que conozca Biblia, Dios quiere gente que practique la Biblia. Bendito sea Dios. Todo aquel hijo del diablo que hoy dice que aquí no hay ni un bueno, ¿sabes qué, hijo del diablo? Estás más podrido y corrompido que todos estos fariseos. Lo que pasa es que también eres un sinvergüenza, adúltero, pícaro, remañoso, podrido y corrompido. Por eso dices que aquí todos son pecadores y que todos son malos. Porque necesitas que Cristo te limpie con su preciosa sangre. Porque en Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice que con su sangre Cristo nos hizo perfectos para siempre. ¿Sabes por qué no lo entiendes? Porque tienes una mente diabólica animal. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu porque para él son locura. Porque para entender estas cosas, dice 1 Corintios 2:14, 15, 16, necesitamos tener la mente de Cristo. Un carnal, un endemoniado, jamás entenderá esta palabra. Bendito sea Dios. Esto se va a poner bueno, hermano. Siempre le he dicho, deja de comentar. Deja todos estos animales que están comentando mal. Deja esos animales que están comentando. Con tu dedo, haz a un lado los comentarios para que estos hijos del diablo no interrumpan esta palabra y tú te quedes lleno y satisfecho con esta palabra. Amén. Bendito sea Dios.
¿Cuántos hijos del diablo hoy en día han agarrado esta palabra para decir, no hermano, si mismo Cristo dijo, el que se considera limpio de pecado, arroje la primera piedra? ¿Y qué pasó? Dice que todos se fueron, primero los viejos y después los chiquititos. Sí, es que de los fariseos no había absolutamente ni uno. Todos estaban podridos, todos estaban corrompidos, todos apestaban a diablo. Y hoy muchos dicen, ya vio, mismo Cristo le dijo a la mujer, mujer, vete, ni yo te condeno. ¿Y sabe qué dice la gente? Hoy cuánto predicador condena. Sí, eso Cristo le dijo a la mujer, pero ¿por qué no te terminas de hartar toda la palabra? Termínate de comer el versículo, empáchate con esta palabra. ¿Qué más le dijo Cristo a la mujer? ¿Le dijo, está bien mujer, así quédate? No. Cristo le dijo, ni yo te condeno, porque por el momento Cristo no está condenando a nadie. Por el momento Cristo no es juez. Por el momento Cristo es abogado. Pero mañana este abogado se sentará en su trono de gloria. Y entonces ya no será Cristo un abogado, sino mañana Cristo va a ser un juez. Y él mismo dice en su palabra, yo no vine a condenar al mundo, sino que vine para que el mundo fuera salvo. Pero eso sí dice Cristo, las palabras que yo les he hablado, ellas lo juzgarán en el día final. Jesús por eso le dijo a la mujer, ni yo te condeno, porque Cristo por el momento no está condenando a nadie. Él está dando la palabra para que mañana esta palabra nos juzgue para bien o nos juzgue para mal. Y Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, porque todavía no es el tiempo de condenar. Ya viene ese día en que Cristo va a condenar. Ya viene ese día en que el abogado, juez y justo se sentará en su trono de gloria, donde el borracho, el homicida, el fornicario, el adúltero, el hechicero, el ladrón, bendito sea Dios, el injusto, el estafador, el idólatra y todos los sinvergüenzas estarán delante de Cristo. Bendito, allá va a estar el católico, allá va a estar el evangélico, allá va a estar el mormón, allá va a estar el sabático, allá van a estar los brujos, allá va a estar hasta el mismo diablo, dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, hasta el diablo estará presente para rendirle cuentas a Dios. Porque por el momento Cristo no es juez, por el momento es abogado. Y Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. ¿Pero qué más? ¿Pero qué más le dijo? Pero eso sí, vete y no peques más. Jesús no la mandó a revolcarse al pecado como estos sinvergüenzas. Meten mentira y siguen de mentirosos. Hablan mentira y siguen de mentirosos. Roban y siguen robando. Adulteran y siguen adulterando. Fornican y siguen fornicando. Practican idolatría y se siguen revolcando en la idolatría. Bendito sea Dios. Luego han tomado otro versículo más de la Biblia. Primera carta de Juan 1:8. Si decimos que no hemos pecado, claro, es que sin Cristo ninguno puede decir que no ha pecado. Sin Cristo todos somos pecadores. Sin Cristo todos estamos podridos en el pecado. Pero con Cristo la cosa cambia. El que practica el pecado, dice la primera carta de Juan. El que practica el pecado, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo. Si tú dices que no y estás practicando el pecado, aunque te llames pastor, llámate evangelista, llámate profeta, llámese como se llame, pero dice la Biblia, el que practica el pecado, primera carta de Juan 3, 8 al 10, el que practica el pecado es del diablo. Esta es palabra. Esta es palabra. Estos son los mensajes que vienen directamente a ponerle un alto al pecado. La palabra no te da libertad para que te peque. La palabra siempre será un alto total al pecado. Un alto total al pecado. Bendito sea Dios. Muchos han tomado también el versículo, primera carta de Juan 3:8. Si decimos que no hemos pecado, claro, es que todos hemos pecado. Sin Cristo, aunque el hombre sea honesto, aunque sea amable, aunque sea dadivoso, pero es un pecador y es trapo de inmundicia. Pero en Cristo la cosa cambia. En Cristo la cosa cambia. Por eso muchos también toman el versículo de la primera carta de Romanos capítulo 3, versículo 4. Que no hay ni un justo, no hay ni un bueno. Sí, eso lo dijo David en el Salmos.
Pero David no se refiere al pueblo. David se refiere a la gente que está apartada del pueblo. David se refiere a la gente que no ha conocido a Dios o a la gente que se ha apartado de los caminos de Dios. Nunca se refirió al pueblo de Dios. Porque claramente dice el texto que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y todavía dice el pastor, ya vio, todos somos mentirosos. Sí, pero ahí no le está hablando el siervo. No está diciendo mis hijos son mentirosos. Ni tampoco está diciendo mi pueblo es mentiroso. El hombre, es decir, persona sin Cristo. Porque si tú eres un mentiroso, si tú practicas mentira y eres un mentiroso, te tengo una mala noticia. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Siempre la Biblia te va a poner un alto total al pecado. Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Pero eso sí, vete y no peques más. En otras palabras, ahora tuvo un encuentro con Cristo. Y desde el momento que tenemos un encuentro con Cristo, Cristo dirá, vete y no peques más. ¿Dónde también lo podemos argumentar? Apocalipsis capítulo 20, capítulo 22, versículos 10 en adelante. Dice la Sagrada Escritura, el que ya es santo, no dice si quiere, el que ya es santo, practique la santidad más. El que ya es justo, siga practicando la justicia. Y el que está en el mundo, sígase revolcando en el mundo. Bendito sea Dios. ¿Cuánto pastor hijo el diablo sinvergüenza endemoniado ha tomado esta historia de esta mujer adúltera? Y hemos visto que la mujer no fue encontrada en adulterio, sino simplemente lo hacían para tentar a Jesús. Simplemente lo hicieron para probarlo, no porque había sido encontrada en adulterio. Hoy cuánto sinvergüenza hijo el diablo toma esta historia para decir, ya vio, todos somos pecadores. Aquí no hay ni un bueno. No seas sinvergüenza hijo de Satanás. No estés tomando versículos de la Biblia para argumentar y esconder tus cochinadas, tus porquerías detrás de un versículo de la Biblia. Porque tarde o temprano Dios va a sacar todas tus sinvergüenzadas. Tarde o temprano Dios sacará a luz todas tus sinvergüenzadas que estás haciendo. Y por eso toma versículos de la Biblia para argumentar lo que Dios nunca ha querido decir. Acuérdate, y quisiera leerte este versículo precioso. Primera carta de Juan. Este es otro versículo que muchos toman para mandar al infierno a mucha gente y decir, aquí todos estamos en pecado. Primera carta de Juan 3, 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Oiga, le está hablando aquí Juan a una persona que no ha conocido a Dios. Aquí Juan le está hablando a una persona que está apartada de los caminos de Dios. Y él se está poniendo como ejemplo, como usando una segunda persona. Refiriéndose como quien dice, se lo digo a Juan para que Juan se lo diga a Pedro. Esa es la segunda persona. Pero de repente dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda contaminación. Mire lo que dice el 10. Si decimos que no hemos, me está hablando del pasado. Porque en el pasado, aunque tú seas amable, amigable, dadivoso, respetuoso, pero eres un perdido y eres trapo de inmundicia. La Biblia está, hermanos, dividida en 3 tiempos o en 3 partes, pasado, presente y futuro. Y cada versículo tú tienes que analizarlo y entenderlo. Si me está hablando del pasado, me está hablando del presente o me habla del futuro. Y aquí dice en la primera carta de Juan 3, 1, 10, si decimos que no hemos, no dice, porque si Juan hubiera dicho, si decimos que no estamos, entonces me está diciendo que sí. Estamos en el pecado, pero Juan me está hablando del pasado y dice, si decimos que no hemos pecado, porque todos pecamos y fuimos pecadores, pero cuando venimos a Cristo, Él nos limpia, nos purifica y nos santifica con su preciosa sangre. Aleluya. Ese es el trabajo de la sangre de Cristo. Y hay de aquel que pisotee la sangre del Hijo del Hombre. Hay de aquel que tenga en poco la sangre de Cristo.
¿Cómo es tener en poco la sangre de Cristo? Cuando decimos que no hay ningún bueno, cuando decimos que no hay ningún santo, ningún justo, etcétera, etcétera. Tenemos en poco la sangre de Cristo, porque Hebreos 10:14, Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice que con su sangre Él nos hizo perfectos, porque Él no hace chambonadas, Él hace las cosas rectas. En 1 Corintios 6, 9, 10 y 11, claro, Pablo dice que los injustos, ladrones, borrachos, homosexuales, afeminados, etcétera, etcétera, no entrarán al reino de los cielos. Pero en el capítulo 11 dice, y estos erais algunos de vosotros, porque todos estuvimos ahí. Pero si tú lees el 11, 1 Corintios 6, 11 dice, y estos erais algunos de vosotros. Luego dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido justificados en el precioso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Ese es el trabajo de la sangre de Cristo. Nos limpia de pecado, nos perfecciona, nos santifica. Porque si Juan está diciendo que todos estamos en el pecado, entonces Juan se contradijera. ¿Por qué Juan se contradijera? ¿Qué dice la Biblia en la primera carta de Juan 3, 8 al 10? Que todo el que practique el pecado es del diablo. Si Juan dijera que todos somos pecadores, entonces se está contradiciendo, porque más adelantito en la misma carta, solo que en la primera carta 3, 8 al 10, él claramente dice que el que practique el pecado es del diablo. Pero Juan no se contradice. Juan habla del pasado y habla del presente. No tomes versículos a tu conveniencia. No tomes versículos a tu conveniencia. Si eres un adúltero, pídele perdón a Dios y apártate. Si eres un fornicario, pídele perdón a Dios y apártate. Si eres un mentiroso, pídele perdón a Dios y apártate. Si te gusta pedir prestado y no pagas, o te gusta robar con mentiras, diciéndole al fulano, fíjese hermano que va a ser tanto y no es eso, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Porque mentirosos, tramposos, ladrones y estafadores, 1 Corintios 6, 9, Apocalipsis 21, 8, dice que no entrarán al reino de los cielos. Ya deja de estar tomando versículos a tu conveniencia y mandando gente al infierno, porque te vas a lamentar. De veras te digo, te vas a lamentar. Bendito sea Dios.